Mi padre, Juan Bautista Gervasi, cuya vida es el motivo de este poema, nació en una aldea viñatera de Italia a orillas del mar Tirreno y murió en Canoabo, pequeño pueblo venezolano escondido en una agreste comarca del estado Carabobo. Venimos de la noche y hacia la noche vamos. Atrás queda la tierra envuelta en sus vapores, donde vive el almendro, el niño y el leopardo. Atrás quedan los días con lagos, nieves, renos, con volcanes adustos, con selvas hechizadas donde moran las sombras azules del espanto. Atrás quedan las tumbas al pie de los cipreses, solos en la tristeza de lejanas estrellas. Atrás quedan las glorias como antorchas que apagan ráfagas seculares. Atrás quedan las... Está Javier Alvarado, es poeta, es laureado, se ha ganado el Miró en 2 ocasiones, también premios internacionales. Estuvo contándonos un poco de su historia la última vez que nos acompañó en España. Allí estuvo haciendo un recorrido interesante y también trayendo a Panamá un gran premio en poesía. Desde la academia, pues hoy trae un tema muy interesante que tiene que ver con literatura latinoamericana. Javier, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Magdiel, y gracias nuevamente por el espacio aquí. A ver, ¿de qué hablamos hoy entonces desde la Academia Panameña de la Lengua? Bueno, vamos a hablar esta vez del poeta venezolano Vicente Gervasi. Bueno, hoy tuvimos ya el último conversatorio Uh-huh. con el observador del español del Instituto Cervantes a nivel global. Y bueno, fue interesante los aportes que dio en las diversas charlas sobre el español de Panamá. Y un punto importante que él recalcó fue las migraciones que han ocurrido en Panamá. Y él señaló que en las estadísticas se maneja aproximadamente la presencia en Panamá de 120,000 venezolanos o más. Claro. Entonces yo creo que bueno, ya que hay una presencia importante, una colonia importante, Uh-huh. que vamos a ver, digamos, el legado cultural que nos está dejando, el intercambio, todo esto. Y yo creo que bueno, podemos hablar de literatura venezolana, en este caso de un gran poeta que fue académico de la lengua también en Venezuela. Hablaremos de Vicente Gervasi. Claro, bueno, Venezuela, aparte de que fuimos en algún momento parte del mismo país, justo creo que en la Academia Panameña tienen un busto de Andrés Bello, Andrés Bello, correcto. por supuesto, y que tiene mucha influencia Venezuela en Panamá. Y también hay un memorial allí de paso, hay un archival importante de Andrés Bello, que estuvo en Colombia, ahora somos los depositarios de su Somos los legado. depositarios, mira qué interesante, que fue también un maestro de las letras. Sí, claro, poeta y también autor de una gramática importante. Uh-huh. Entonces, claro, que sí hay un contacto con Venezuela. Y también el académico Gil Blas Tejera tuvo amistad con Vicente Gervasi. Qué interesante. Pero algo que me llama la atención, hace un tiempo leía que nosotros en Panamá hablamos el español caribeño, que compartimos casualmente, además de Puerto Rico y Cuba y República Dominicana, con Venezuela. Nuestros acentos son muy similares. O sea, hay incluso términos que son bastante similares. Mira, tú me has hecho recordar mis clases con mi profesora de lingüística Joaquina Pereira de Padilla. Mm. Y ella, bueno, hablaba de la situación de Panamá, es una ciudad costera. Uh-huh. Y bueno, ella nos hacía hincapié de que el acento costeño es similar en muchos países, en las islas, que tenemos pues esa variedad del acento con respecto a otras áreas de los Uh-huh. países, pero que los costeños, los caribeños, tenemos pues una particularidad. Claro que hay unas variantes dialectales, Uh-huh. pero sí hay un acento allí que tiene sus características y compartimos muchas similitudes. Pese a que nosotros en Panamá estamos en el Caribe, no estamos en el Caribe, perdón, la ciudad de Panamá está en el Pacífico, no en la costa caribeña, pero bueno, hay que entender también La cultura caribeña. Sí, O la sea, cultura se siente mucho en el Pacífico, ¿no? claro, somos... bueno, y también es que, bueno, imagínate, vamos a atravesar el país en 2 horas y media, 3 horas, y bueno, claro, hay una gran influencia caribeña en nuestro Ujú. país y estamos a orillas del Pacífico. Ahora, yo creo que también hay que recalcar esa presencia del Pacífico también, que tiene también sus particularidades. Claro que sí, bueno, luego esa introducción un poco para también ver todo el panorama que tiene la literatura en nuestra región. Hablemos un poco pues de la poesía venezolana. Yo recuerdo de Venezuela Doña Bárbara, por supuesto, esa icónica novela de Rómulo Gallegos,
que me la pusieron en la escuela. Pero es de las pocas cosas que sé de la literatura venezolana. Claro, es una novela de lectura obligatoria, no sé ahora, Ujú, pero en nuestros tiempos sí, era una lectura obligatoria y recuerdo esa fascinación porque leer Doña Bárbara es todo un mundo de magia, de misticismo, ujú, había hasta, el lenguaje brujeril, todo esto lo que representaba Doña Bárbara, la devoradora de hombres, las tradiciones de Venezuela, ¿no? Sobre el espectro de la barquereña, el familiar, que el familiar cuando compraban un hato nuevo, se abría un hueco y se enterraba una bestia para que cuidara pues todo ese lugar. Y claro, ver, ¿no?, la llegada de Santos Luzardo, ujú. Marisela, que era tan hermosa, es una de las grandes novelas de la literatura venezolana y que trascendió, y no solamente esa, porque Rómulo Gallegos también tiene otras novelas importantes como Canaima, eh, sobre la trepadora, sobre la misma tierra, Ujú. Pobre Negro. Entonces, claro que hay toda una fabulación y también hay otros grandes narradores como Arturo Uslar Pietri con Las Lanzas Coloradas. Entonces y también un gran tesoro que es su poesía, que Álvaro Mutis decía que la poesía venezolana era el secreto mejor guardado de América Latina. A ver, como centroamericanos que somos, porque sí, tenemos mucho vínculo con el sur, pero en la poesía creo que, digo, hablo por mi cuenta, no sé si lo sientes igual, miramos hacia Rubén Darío, por ejemplo. ¿Qué nos trae la poesía venezolana? Bueno, mira, creo que hay un punto de referencia culturalmente importante con Andrés Eloy Blanco. Y se esparció, digamos que por todos los países de la lengua hispana, el poema Píntame angelitos negros, que es de un reclamo él al arte, a los pintores, eh, que nada más pintaban angelitos blancos Ujú. y que por qué no pintaba angelitos morenos, angelitos negros. Entonces luego eso se musicalizó, inclusive hay hasta unas películas del cine de oro mexicano y novelas también donde se habla ya del tema racial. Entonces digamos que eso fue como un despertar pues de la poesía venezolana, ¿no?, en lengua hispana con ese poema. El referente que tengo yo, por ejemplo, de Píntame angelitos negros, que es un poema maravilloso, ¿no? Eh, Pintor de santos de alcoba, pintor con pincel extranjero, ¿por qué no me pintas un ángel negro? Mm. Entonces, claro, hay un reclamo allí, ¿no? Y a mí en particular me pasó que estuve en el Festival de Medellín, que es un festival importante, y recuerdo que había un poeta venezolano de Mérida que me dijo, oye, voy a dar un taller de poesía venezolana en dos partes. La primera parte era poesía de la colonia hasta la República y luego ya siglo XX. Y bueno, yo me pedí la primera parte porque me mandaron a un pueblo lejano, pero cuando estuve allí en Medellín fui a la segunda parte. Y cuando ese hombre empezó a hablar de nombres como Vicente Gervasi, cuando empezó a hablar de Emilio Bestrini, de Anio Sot, de Eugenio Montejo, de, de un poeta apellido James, que es hijo de un venezolano con una trinitaria. Ujú. Y también me habló de otros grandes poetas como Rafael Cadenas, Yolanda Pantín. O sea, se me abrió todo un mundo, Juan Sánchez Peláez, Pepe Barroeta, se me abrió todo un mundo de la gran poesía venezolana y bueno, poco a poco, Magdiel, te puedo decir que he ido armando una biblioteca de poesía venezolana y tienen una poesía impresionante ellos, de verdad que sí. El secreto mejor guardado. Y seguramente habrá muchas personas que nos escuchan que son del hermano país de Venezuela que estarán expectantes de lo que vas a hablar acerca de su poesía. Y bueno, me sumo también, y seguramente muchos panameños también. Claro, mira, bueno, como datos importantes, Vicente Gervasi nació en Canoabo, Carabobo, el 2 de junio de 1913 y murió en Caracas el 28 de diciembre de 1992. Fue diplomático, político, escritor, poeta y bueno, considerado uno de los grandes poetas y también, bueno, comparte que fue académico de la lengua de Venezuela. Hay un libro de él que es un libro maravilloso que se llama Mi padre el inmigrante. Estamos hablando de literatura venezolana en Panamá, estamos hablando de venezolanos que han migrado a Panamá
Y bueno, Gervasi era hijo de un italiano que casualmente fue pues a un pueblito, digamos, de la selva venezolana. Entonces, bueno, yo quiero, bueno, compartir un poema de él, de ese libro, Mi padre el inmigrante, que es una belleza. Tiene un epígrafe. Mi padre, Juan Bautista Gervasi, cuya vida es el motivo de este poema, nació en una aldea viñatera de Italia a orillas del mar Tirreno y murió en Canoabo, pequeño pueblo venezolano escondido en una agreste comarca del estado Carabobo. Venimos de la noche y hacia la noche vamos. Atrás queda la tierra envuelta en sus vapores, donde vive el almendro, el niño y el leopardo. Atrás quedan los días con lagos, nieves, renos, con volcanes adustos, con selvas hechizadas donde moran las sombras azules del espanto. Atrás quedan las tumbas al pie de los cipreses, solos en la tristeza de lejanas estrellas. Atrás quedan las glorias como antorchas que apagan ráfagas seculares. Atrás quedan las puertas quejándose en el viento. Atrás queda la angustia con espejos celestes. Atrás el tiempo queda como drama en el hombre, engendrador de vida, engendrador de muerte. El tiempo que levanta y desgasta columnas y murmura en las olas milenarias del mar. Atrás queda la luz bañando las montañas, los parques de los niños y los blancos altares. Pero también la noche con ciudades dolientes, la noche cotidiana, la que no es noche aún, sino descanso breve que tiemblan las luciérnagas o pasa por las almas con golpes de agonía. La noche que desciende de nuevo hacia la luz, despertando las flores en valles taciturnos, refrescando el regazo del agua en las montañas, lanzando los caballos hacia azules riberas, mientras la eternidad, entre luces de oro, avanza silenciosa por prados siderales. Wow. La rítmica, la musicalidad que tiene, pero también da la impresión que él es el que lo vivió. Me imagino que con el relato de su padre termina, y creo que tú lo has experimentado, incluso con la última obra que fue premiada, donde te pusiste en lugar de varias poetas, la forma en la que él utiliza para hablar de ese sentimiento de melancolía, esa añoranza, ¿no? de lo que quedó atrás. ¿Él en algún momento estuvo en el país de su papá? Bueno, no sabría precisarte el dato si estuvo en Italia, pero esto es un poema elegíaco a la muerte del padre y claro que debe tener todo toda una vivencia, ¿no? Sobre lo que era el viaje, la llegada desde Italia a Venezuela. Y bueno, el tema del padre en la poesía latinoamericana tiene varios referentes, porque por ejemplo aquí en Panamá tenemos a Roberto Luzcando con el libro Para ir con el viento, que es la búsqueda de su padre. Tenemos a J. Mario Arbeláez con Paños Menores, que habla sobre su padre que era sastre. Entonces, bueno, la figura del padre también es algo que se ha dado pues en la poesía latinoamericana, y este libro en particular lo hace con una gran maestría. El libro se llama Mi padre el inmigrante. No, el libro. No, este se llama Hacia la noche vamos, que es un verso de Mi padre el inmigrante, es una antología, bueno, es una poesía reunida de Vicente Gervasi. Ok, y Hacia la noche vamos. Sí. Mucho como a esa parte del recuerdo que no va a volver. Claro, bueno, la muerte que se lo lleva y bueno, queda la evocación a través del poeta. ¿Qué plasma, además de esa pérdida hacia su padre, la obra de Vicente? Bueno, mira, esto hay que resaltar aquí algo también es, como tú dijiste bien, la musicalidad, pero también es digamos, la presencia de la selva y del paisaje. Uh-huh. O sea, eso es La noche vamos, o sea, es ver esto como la naturaleza tiene un papel primordial en la obra de Vicente Gervasi, donde el paisaje cuenta, el paisaje es el escenario, transmite también estos sentimientos. Así que bueno, esto puedes vislumbrar eso a través pues de la poética, ¿no? de este escritor, que bueno, yo lo considero un maestro, totalmente un maestro, de verdad que evocar los poemas de Gervasi es todo un deleite de la lengua, ¿no? De la poesía. Claro, ahora, él solo escribe poesía, o también sale del campo poético y se aventura en la prosa. Bueno, yo conozco básicamente su poesía.
su poesía. Eso es lo que conozco de él y bueno, dejó varios libros importantes. ¿Qué sientes que tenga en común con la poesía, digamos, centroamericana que evocábamos o es muy distinta? Bueno, ya te digo, yo hice una similitud porque con el libro, para el emigrante con el libro de Roberto Luscando, lo del tema del padre. Ahora, yo también siento que él, la presencia del paisaje. Creo que eso, bueno, cantarle al paisaje de nuestros países y es algo que tú lo ves en poetas de Guatemala, de El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y bueno, Panamá. Lo podemos ver también, ¿no? Esa presencia del paisaje como el entorno que da vida, que da muerte, ¿no? La descripción porque por ejemplo, atrás quedan las puertas quejándose en el viento, queda la angustia con espejos celestes. Habla acerca de las olas milenarias del mar, bañado en las montañas, los blancos altares dolientes, la que no es noche aún. O sea, hay mucho elemento del el entorno, ¿no? Sí, claro, el entorno, ¿no? Y también, bueno, él fue un poeta viajero bueno, en su, digamos, en ese peregrinar como diplomático también estuvo en Jerusalén. Hay un libro importante que se llama Olivos de Eternidad. Y bueno, mira, aquí un fragmento. Uh-huh. Soy hiedra que brilla en la muralla de esta ciudad de antiguas trompetas. Las caballerizas del rey Salomón son una ciudad de arcadas subterráneas donde ahora nidan palomas silvestres. Uh-huh. No soy una apariencia que enciende una lámpara de aceite para verse por dentro, a manera de cisterna reluciente en que me ahogo, bajo en el agua del frío, al fondo de mí mismo, donde no puedo salvarme de mi esqueleto. Suena el bronce del tiempo, recorro ancianas piedras juntadas por manos seculares, arcos, columnas, calles de penumbra con viejas ropas, donde un camello me mira desde otra edad. Soy una herrería y en mí se derraman las chispas de fuego que vuelven de la tiniebla, donde una vez se sentó un profeta, se sienta ahora un profeta joven a vender almendras verdes. Sobre mí caerá el tiempo con el peso de estas duras construcciones. La noche cae sobre Jerusalén y sobre Jerusalén la luna es una cerámica de anticuario. Wow, es como describir la cosmovisión que tiene una persona que viene de Occidente latinoamericano, obviamente influenciado por el cristianismo católico, llegando y encontrarse con este choque cultural. Claro, estar en Jerusalén es otra cosa a la que uno se imagina, porque hay tanta convergencia de personas de todas partes, de muchas religiones, y personas que ni siquiera practican ninguna religión, pero que la historia es tan fascinante que me gustó incluso escucharlo, ¿no? La parte cerámica, los profetas, y tú vas hoy a Jerusalén y lo que ves es mucha gente vendiendo artículos. Artesanías, sí, claro, y productos, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, sí es muy plástico, ¿no? Un poeta de la imagen. O sea, yo resalto eso de... Me gusta eso. Las metáforas, las imágenes, la cadencia, el ritmo. Bueno, Gervasio es un maestro y no me canso de decirlo. Mira, y acabaste de decir algo bien interesante, porque la poesía por lo regular evoca lo abstracto, ¿no? Y te lleva a esas cuestiones que son difíciles de describir, y yo lo defino como que la poesía intenta describir lo inefable, pero en este caso toma elementos, como tú dices, y te dibuja un escenario que más allá de solamente ser elementos muy bonitos, también te evoca emociones y te ubica en el lugar. No sé cómo tú lo... Claro, sí, la poesía tiene, digamos, ese don de la evocación, es evocativa, ¿no? Y es situarse en esa emoción, en ese momento, en esos escenarios. Y creo que Vicente Gervasi lo logra perfectamente, colocar al lector en esa situación que lo llevó a escribir. A ver, cosas que más te han llamado la atención de la literatura venezolana, particularmente de su poesía, siendo poeta, y que consideras que vale la pena que conozcamos y que exploremos, tomando en cuenta eso que dijiste, que es el mejor secreto guardado, su poesía. Claro, bueno, mira, podemos alternar ahí trayendo otros poetas venezolanos, porque siento que, bueno, se pueden dar a conocer a través de esta plataforma, ¿no? Y prometo traer otros poetas para exponer.
Y sí te digo, o sea, yo veo fascinado, bueno, con la poesía de venezolana cada vez que descubro, que leo, que releo y bueno, que adquiero algún libro. Porque sí, te digo, es una poesía impresionante la que tienen ellos, ¿no? Hace poco, bueno, Yolanda Pantin, una poeta que ella tiene alrededor de 60, 70 años, obtuvo el premio Federico García Lorca de Granada. Ujú. Y también hace poco Rafael Cadenas, el gran poeta vivo de Venezuela, obtuvo el premio Cervantes. Entonces, esto, claro, hay una gran poesía. También podríamos hablar en algún momento pues también de Rafael Cadenas o de Yolanda, así que Venezolanos, ¿no? sí, venezolanos. Sí, porque cuando uno piensa en poesía del sur, o sea, poesía sudamericana, pensamos en poetas chilenos, pensamos en Brasil, pensamos en Uruguay y Argentina, que han tenido grandes poetas, en Colombia, por supuesto, pero, a ver, personalmente no había escuchado antes de Venezuela y creo que vale la pena, como dices. Sí, vale la pena, de acercarse a toda esta poesía fascinante, porque para mí cada poeta, bueno, es un universo, ¿no? Y Mm. las temáticas, los estilos, y bueno, sí, hay mucho que aprender de los maestros venezolanos. A ver, y como te preguntaba, hay un aspecto que consideras que es importante, las similitudes en lingüísticas que existen, por la forma muy particular que tenemos los caribeños de hablar. Claro, esto, bueno, hay vasos comunicantes, ¿no? La cultura y digamos, bueno, algunos contextos históricos. Bueno, tú mencionaste aquí también esto, la Gran Colombia soñada por Bolívar y claro, todo Mm. esto hubo un gran contacto, bueno, lo sigue habiendo, ¿no? Porque ya ahora tenemos lazos, digamos, más estrechos con la presencia. De hecho, bueno, eh, bueno, mi familia está guardando ahorita mismo el nacimiento de un sobrinito y su madre es Ujú. venezolana. Así Mm. que, bueno, imagínate, también me toca, ¿no? El hecho de la presencia venezolana en Panamá. Así que, bueno, hay lazos que nos unen profundamente. Claro, más allá hablando en los términos, ¿no? Hay términos que por supuesto son diferentes, por ejemplo, las cotufas, hallacas o el cambur, que son de los tres que me acuerdo ahorita. Muchos de los términos que usamos son muy similares, incluso la forma en que conjugamos la gramática es Sí, prácticamente claro, bueno, inalterable. sí, eso hay unas variantes, pero obviamente si hay un tronco común, esto Ujú, de la lengua, ¿no? Pero ujú. claro que esos variantes dialectales y sí, digamos, eh, las formas de decir también se han quedado. Por ejemplo, aquí cuando hubo este programa Bienvenidos, hace muchos años Claro, también, de humor, ¿no? de humor Y las telenovelas venezolanas que hablaron bastante. claro, yo me acuerdo que en la escuela siempre esto, bueno, nos molestamos entre Ujú. todos, ¿no? De esto del cuyaco y el cambure. Por supuesto, y ahí hay un acercamiento, aunque quizás no fue directo en ese momento como ahora que lo tenemos más presentes, quizás esa forma no fue tan chocante, o sea, no llegó ese choque tan de frente, y creo que vale la pena explorar un poco más en su literatura, que me pareció interesante, me pareció, como decías, plástica, en la plasticidad, perdón, me pareció muy fácil también de digerir, no es así muy compleja, complicada, incluso como lo vemos en otras regiones, porque está muy llena de jerga ajena a la nuestra, entonces esta es como que muy afín, o sea, es muy fácil de digerir. Claro, sí, bueno, es una asimilación, ¿no? De este contexto y, bueno, ya te digo, es una manera de sensibilizarse, pues, desde las voces poéticas de nuestro continente. Bueno, Vicente Gervasi fue el poeta que vimos hoy, gracias a Javier Alvarado desde la Academia Panameña de la Lengua por compartir algo. Aquí nos culturizamos, eso me encanta. No, claro, sí, esto a expandir pues literatura panameña, literatura Ujú. latinoamericana, de otros contextos y bueno, también cuando vienen otros académicos con otros temas interesantes, temas lingüísticos, bueno, para eso estamos, para brindar esto
un poco de nuestro conocimiento con la comunidad, con los radioescuchas y bueno, nuevamente agradecer a Rodian con este espacio que es importante. Por supuesto que sí, dentro de 2 semanas volvemos entonces con la Academia Panameña de la Lengua con más temas interesantes, así que si a usted le gusta, no se vaya porque aquí seguimos con más. Gracias a Javier Alvarado, poeta.